Netigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Mario Cronenbold deja de ser embajador en Paraguay tras polémica desatada por un video. El Pleno de la Cámara de Diputados de Paraguay lo declaró persona no grata ante la situación deshonrosa hacia nuestra cultura y por ende hacia el pueblo paraguayo, según un comunicado. Comités cívicos se suman al paro indefinido del 8 de noviembre contra la ley 1386. Los 9 comités cívicos de Bolivia determinaron sumarse al paro indefinido como medida de presión que comenzará este próximo 8 de noviembre. La Paz aún no ingresó a la cuarta ola según el CEDES. CEDES señaló que La Paz no registró un incremento de casos considerables según los últimos reportes y las estadísticas de mortalidad por la patología aún permanecen bajas. El alcalde de La Paz busca impulsar vacunación masiva para menores de 18 años. Iván Arias dijo que los resultados de las masivas concentraciones en Todos Santos se observarán la siguiente semana y espera que no suban los contagios. Senador del MAS cuestiona a la Fiscalía por demora en la investigación del caso Avasalladores. La Fiscalía informó que identificaron a 3 de los sindicados de secuestro y la policía busca otros 7 sospechosos, pero a la fecha no hay ningún detenido. Fiscalía registra incremento de casos de feminicidio e infanticidio a nivel nacional. 95 feminicidios y 34 infanticidios se registraron en todo el país durante el periodo de enero a octubre de 2021. Aski aluki panay kita kuya kana kamay gutin perunta sagi puniyare kalwane yati une kampi kutang kasina wala aski humane kampi yati une kung kanjanyu kamari kama may kutimpi akalwana yati une kunya kiptayani marikas tokito kamara kai sangka hamari kanekas kun kamti kanen chuni kamagi payu kamari kamu kamata wasita takawu kichaw yang kadakatinyani. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Rusia kaha margaru kampiwa kan walta unika hunyancha si coronavirus tokit sa sino kan inja unika utkara kayu kamaki paraha aka tokitu kampiwa kan asko kinja unika sapur machancha si Organización Mundial de Salud sanguínea kaha mai prewas kini ampa kawunya kun kajas nyapu kamatu kampi kan walta unika khani utkanya pataki. Rusia sufre un nuevo récord de fallecimientos por COVID-19, con 1.189 muertes, 11 más que el martes. También aumenta el número de contagios, casi 10.500 en las últimas 24 horas. A pesar de la prolongación de las vacaciones, las regiones más afectadas ordenada por el gobierno para contenerlos. El ratio de vacunación continúa, sin embargo, siendo bajo, con solo un tercio de su población inmunizada. La situación en la vecina Ucrania es también alarmante. Pese a ello, cientos de personas se han manifestado en Kiev contra las nuevas restricciones en la capital, mientras se registra nuevo máximo de hospitalizaciones, cerca de 6.000. Se han sumado casi 23.400 nuevos casos y han muerto 720 personas. Venecia kaha magagini ka wakti asip khareki wasita tayakan walta una kuthawi uyin chawi nagaro chispaya siu kaisa marro khotoqin khan walta una kutiruna kana yu kamar kama upane kahni akan walta utaki wakti asita ikhatasip khareki. Venecia se prepara para una marea alta.
La ciudad italiana, Patrimonio de la Humanidad, ha activado su sistema de diques ante la subida del agua de hasta 140 centímetros prevista para la noche del miércoles al jueves. Desde el año pasado cuenta con el mecanismo MOSE, formado por estas verjas móviles que cierran los 3 pasos de Lido, Malamocco y Chioggia y aíslan temporalmente la laguna veneciana del mar Adriático. Está ideado para mareas desde los 110 centímetros hasta los 3 metros de altura. En noviembre de 2019, la ciudad italiana sufrió su inundación más grave desde 1966, alcanzando los 187 centímetros sobre el nivel del mar. Francia ang American stick tunto paligyo mahanas kun jaw ito kin sa rin nagano kun hamte kun nagano kampi sa lamakota ipna may nakauli kung kancha sa kapajahanas ki pakaw nagampi ayu kamari kamaw wal taw nigah kamada unyan jesure. El arrastrero británico retenido en un puerto francés ha podido zarpar. Lo ha autorizado el Tribunal de Apelación de Rouen sin presentar cargos. El Estado francés había pedido una fianza de 150.000 euros para liberarlo. El Cornelis Gert Jan estuvo retenido en el puerto de El Havre durante una semana por pescar 2 toneladas de vieiras sin licencia en aguas francesas. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Hugamiti unigambi sila nagibunian hal tupata marikar alcaldesa Copa Marquepere Janiyo Yoskiti kunham takuru regala mama jaka majahut asuai kuya suyo me casan pakandak paltano proyecto de ley acá plan de desarrollo económico social 2021-2025 marataki acá uyenchu unigani waskina pakanjaskiti ni akaya Janiyo chispante si uyatia unigasu kamaraki uyenchu unigasa paspa gobierno subnacional supanagamba yukamati kama wakamata kanenchu unigaha utkaraki. Es lamentable, ¿no? Lamentable que aprueben una ley sin consultarnos a las partes, ¿no?, que estamos afectadas, entre gobiernos municipales, departamentales y las universidades.
A nosotros como municipio nos preocupa porque parece que el legislativo no aprende de la lección, no están socializando las leyes que ellos van aprobando y en feriado todavía, y esa es una preocupación para nosotros porque esta ley no ha sido socializada con nosotros como alcaldes, porque nosotros ya tenemos un plan, nuestro plan operativo anual que vamos a ejecutar el 22, pero con esta nueva ley nos dan 180 días para ajustarnos a la ley que ellos han sacado y eso es una preocupación para nosotros. Así es, lo que vamos a hacer es mandarle una nota al presidente para que nos escuche y pueda conocer nuestras preocupaciones. Lamentablemente el legislativo le está haciendo quedar muy mal a su gestión porque no está consultando con los involucrados, con gobernadores, con alcaldes, con universidades a los cuales nos están haciendo algunas restricciones porque no nos pueden ellos decir que nos sometamos a un plan que ellos están proponiendo cuando nosotros tenemos nuestro propio plan porque tenemos necesidades que tenemos que priorizar de nuestras ciudades. Nosotros lo estamos analizando la ley, hoy voy a tener reunión con todos mis secretarios, mañana voy a tener con organizaciones sociales y creemos nosotros que es justo que el legislativo socialice las leyes que está sacando. No está bien que lo hagan entre cuatro paredes, entre gallo y media luna, sin consultarnos a nosotros los afectados. Itiunigama Hipakipuniñani, Altupata, Market Pacha, Federación de Padres de Familia, Oxanguinagama, y Palequiu, Market Pinacaro, Asquinijabu, Yenchu, Nicahu, Jañapa, Wawunakaru, Vacuna, Sukanegam, Chikencheta, Kichakamaya, Kaptokanegani, Hanagita, Yukamatkamahaniwa, Asquinijama, Kinakaunica, Sayasquiti, Usunegato, Texas, sino Kamatu, Panegama y Panegui. Sí, hemos estado ya ingresando a las unidades educativas para poder ya hacer que se vacunen los chicos, realizar las vacunas, hacer que los chicos ya estén inmunizados. Lamentablemente hemos tenido muy poco interés, se podría decir, por parte de los padres de familia, que lamentablemente no han otorgado el permiso correspondiente, ¿no? Considerando que los jóvenes, las señoritas, están con la firme intención de poder hacerse vacunar, pero lamentablemente la información que debería bajar desde el Ministerio de Salud, mediante lo que es la dirección de la Secretaría Municipal de Salud acá del Alto, no está bajando a socializar o a concientizar a los padres de familia, ¿no? Lamentablemente estamos atravesando, hasta antes de Todos Santos hemos hecho la evaluación. Lamentablemente en una unidad educativa, por decirlo así, que tenga 80 estudiantes para vacunar en esa edad de entre 16 a 17 años, solamente 20 se han vacunado y 60 no. Ugampi, Guayete, Unigahutja, vacunas, porque Unigato Campesa, Chuquiego Mercanja, Servicio Departamental de Salud, Uxaguinica, GTA para aquí, y Chacamás, Chuquiego Mercanja, y Manto del Tante, Sigo, cuarta ola, Ayuco, Yenchawiru, Campesa, Utiru, Canoa, Toqueta, Carachuelo, con Buteatane, Maguakisiu, Campes, Maín, Marcachi, Carua, Costo, Casipaña, Comate, Unigajan, Puriña, Texas, y no a Camata, May, por aquí. Si bien ellos están declarando que ha iniciado la cuarta ola, ellos también aclaran que este inicio está relacionado a dos departamentos, Santa Cruz y Cochabamba. Quiero mencionar que nosotros todavía tenemos una tasa de ataque de más o menos 7%, 5%. ¿Qué significa? Nosotros hemos en promedio entre 1.400 y 2.000 pruebas diarias como departamento de antígeno y más o menos 1.000 pruebas PCR. De estas pruebas, solo 70 dan positivos. Entonces significa que nosotros no tenemos tantos contagios como aparentemente tienen otros departamentos. Como departamento no hemos ingresado a la cuarta ola. Como país yo no tengo ningún comentario ni opinión porque desconozco los criterios que han utilizado para la declaración de la cuarta ola. Nosotros como departamento no hemos ingresado todavía a la cuarta ola, pero estamos preparados en el caso de que ingresemos.
Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Alto Poeta Americana, Secretaría Municipal de Infraestructura, Oxanquí, Nagaja, Kunegano Campu, Nakauna Chanjap, Kunimana, Kayutuna Tapicina, Takpachan, Walta Una Casquitasina, Paltano Hawir, Nakana, Avenida Sucampi, Katokinakana, Ukamata, Hayupachur, Nakana, Walta Una Cajani, Utjiñapata. Viene realizando lo que es el mantenimiento de vía, bueno, se está haciendo lo que es el perfilado, ya para que puedan tener una mejor transitabilidad, ¿no?, por estas vías que son también de suma importancia. Bueno, es un trabajo que está ya programado dentro de lo que es nuestro cronograma de gestión. Se está dando cobertura en todo caso también a las demandas de la sociedad misma, ¿no? Entonces estamos interviniendo en diferentes zonas, no solamente en estas, son otras zonas también que se va trabajando. Así como hemos ido también trabajando estos días antes de Todos Santos, haciendo la mejora también de algunos accesos que ha sido también vinculantes a los cementerios, ¿no? Son esos mismos mantenimientos que estamos realizando, utilizando las maquinarias, utilizando también lo que son las capas bases que en algún momento se requiere, estamos trabajando, ¿no? Y también se está trabajando con apoyo de las subalcaldías. Las maquinarias que tenemos no es totalmente nuestra, sino también de algunas subalcaldías que son beneficiarias en las zonas. Diputada Estefanía Morales, Manquechiria Carainche, que Ucampesa, Nea Currecana, Yacapa, Ete Unigas Reasispati, opositores en Marcachina, Toquito Campes, Cispaya, Walicari, Yete Una, Cucaneu, Chacakiti, Cuneimana, Camachap, Nacauricato, Camaraquian Cachau, Toquit, Sasino, Acamat, Pajetiareki. De comunicación, en mi calidad de parlamentaria cruceña del Movimiento Socialismo, quiero hacer conocer las irregularidades y las mentiras de la oposición. Nosotros estamos mostrando acá y hemos pedido de manera inmediata al fiscal que nos pueda informar si estos fiscales que supuestamente son parte de estos 6 fiscales en el proceso de investigación, porque hay una comisión especial en el caso de Las Londras del municipio de Guarayo, estarían siendo retirados del proceso o prácticamente estarían siendo destituidos de su fuente laboral. Sin embargo, estamos demostrando que esto es totalmente falso. La oposición quiere generar conflictos, quiere generar alguna manera de tergiversar el tema muy en fondo. Sin embargo, desde el Movimiento Socialismo como parlamentaria vamos a solicitar toda la investigación pormenorizada que está realizando el Ministerio Público. Ugambi tu Negambi, Serendiponiani, Avenida Litoral, Alto Poeta Americana, Hania, Waskinham Tuktea, Seguro Nakana, Kepa, Kipuñinchu, Nekapanua, Chicanjas, Ukamatu, Nakana, Mapita, Capa Asfáltica, Ugamba, Caljatasina, Askinihama, Acayos, Pataki Tuktea, Genetaki. Se está haciendo ya algunos trabajos ya preliminares, que es la conformación de plataforma, la preparación en todo caso para el vaciado del asfalto.
Pasado mañana se realiza ya lo que es el pavimento flexible en uno de los tramos, entonces ya se está preparando, ¿no? Lamentablemente sí ha sido este espacio el más deteriorado, ¿no? Entonces por eso es que se hace el cambio de toda la plataforma. Tenemos un 80% de avance, se tenía ya planificado entregar en estos días, sin embargo por las inclemencias climatológicas estamos un poquito postergando, pero ya el 15 de noviembre estaríamos entregando ya todo lo que es la rehabilitación de la avenida Litoral. Hemos empezado en el mes de entre junio, finales de junio, y se han hecho diferentes tipos de actividades en toda la avenida Litoral. Se ha hecho lo que es el mantenimiento, se ha hecho el bacheo en algunos lugares, que son espacios muy cortos donde se puede bachear, pero en la mayoría se ha hecho el cambio de plataforma. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Kila kuya kanaga may kutim pa kau kichaw karutut ewa kanyani kuri hamle te unega hut kamar kuya inchaw unika stak pachu ne kampi sarawe hasina arumante u kampi te une kampi kut ni daskani akapas paurasaro. Mario Cronenbold deja de ser embajador en Paraguay tras polémica desatada por un video. El Pleno de la Cámara de Diputados de Paraguay lo declaró persona no grata ante la situación deshonrosa hacia nuestra cultura y por ende hacia el pueblo paraguayo, según un comunicado. Comités cívicos se suman al paro indefinido del 8 de noviembre contra la ley 1386. Los 9 comités cívicos de Bolivia determinaron sumarse al paro indefinido como medida de presión que comenzará este próximo 8 de noviembre. La Paz aún no ingresó a la cuarta ola según el CEDES. Se señaló que La Paz no registró un incremento de casos considerables según los últimos reportes y las estadísticas de mortalidad por la patología aún permanecen bajas. El alcalde de La Paz busca impulsar vacunación masiva para menores de 18 años. Iván Arias dijo que los resultados de las masivas concentraciones en Todos Santos se observarán la siguiente semana y espera que no suban los contagios.
Senador del MAS cuestiona a la Fiscalía por demora en la investigación del caso Avasalladores. La Fiscalía informó que identificaron a 3 de los sindicados de secuestro y la policía busca otros 7 sospechosos, pero a la fecha no hay ningún detenido. Fiscalía registra incremento de casos de feminicidio e infanticidio a nivel nacional. 95 feminicidios y 34 infanticidios se registraron en todo el país durante el periodo de enero a octubre de 2021. Internet tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.